Vamos a orar por la palabra. Inclinen sus ojitos. Amado Dios. Amado Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar en este lugar. Amén. Casa de oración, puerta del cielo. Señor, te pedimos que tú te muevas libremente en este lugar a través de tu Santo Espíritu, con esta promesa tan maravillosa, Señor, que es la vida eterna. Amén. Ayúdanos, Señor, a poner nuestro corazón a tus pies y tener un oído sensible, Señor, para escuchar lo que tú tienes, lo que tú quieres enseñarnos y decirnos esta tarde en este lugar. Muchas gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor y por tu palabra que será exhortada en este lugar esta tarde. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. Bueno, vamos a ir a la palabra, que es lo más importante. Y el título de la reflexión del sermón de hoy se llama Vida Eterna. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 133. Salmo 133, 1 en adelante. Salmo 133. Amén. Dice su palabra: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Y es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por las barbas, por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Amén. Tomen sus asientos. Desde que nosotros comenzamos a vivir pequeñitos, es una carrera en el tiempo. Vamos desde muy niños, ¿verdad? Teniendo conocimiento, vamos aprendiendo, tomando desafíos y buscando y cumplir las metas. Pasamos por la básica, después pasamos por la enseñanza media, por estudios técnicos o tal vez la universidad después para conseguir un trabajo y dar sustento a nuestra familia. Entonces, la vida eterna es algo que la gente no se preocupa mucho, más bien se preocupan de su vida corporal, de una vida que no es eterna, una vida que tiene un principio y que tiene un final. Y eso es lo que nos ofrece el mundo hoy día. Muchas cosas para disfrutar la vida y también tener un buen pasar, ¿verdad? Viajes, ropas, conseguir cosas, logros, pero son logros que en algún minuto van a terminar. Conseguimos un logro y después vamos por más. Queremos conseguir más cosas. Pero ahí abra su Biblia en Juan 5 del 24 al 27. Hay una palabra preciosa donde nos habla Jesús directamente, está reunido con sus discípulos, ¿verdad? Ahí estaba, ¿verdad?, el Señor y había en esta parte, en el 5, 24 al 27, y dice Jesús en su palabra, le está hablando ahí a sus discípulos y también explicándole a los líderes religiosos que escuchaban esta palabra tan poderosa. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a él condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán.
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Amén. Vamos a orar. Padre amado, nos presentamos delante de ti, Señor, tal cual somos, personas débiles y pecadoras. Señor, y te pedimos que tú seas tocando nuestra alma, nuestro espíritu a través de tu mensaje. Señor, sé tú a través de tu Santo Espíritu quien nos hable para entender y comprender tu mensaje en esta tarde, Señor, tan importante de esta promesa que tú entregas, que es la vida eterna. Amén. Amén. Y amén. Esta porción es tan preciosa, está tan llena de promesas. Jesús está hablando a los líderes religiosos que lo escuchan sorprendidos porque escuchan de él mismo decir que él y en él hay vida eterna. Nadie puede creer, ¿verdad?, que vamos a tener vida eterna, porque todos sabemos que en algún minuto partiremos de esta tierra, partiremos de este lugar. El tema es dónde vamos a partir. Y la Biblia nos habla de dos lugares: muerte eterna o vida eterna. Entonces, el Señor nos dice que tenemos que creer en Él para tener vida eterna. Amén. Porque en Juan 3:16 existe una promesa maravillosa en la cual dice: porque tanto amó Dios al mundo ¿Quién? que dio a su Hijo unigénito, Amén. ¿verdad? Para que el que en Él crea no se pierda, sino que tenga Vida eterna. vida eterna. Esa es la gran promesa que hace Dios con la humanidad. Amén. Envía a su Hijo Jesucristo, Dios mismo convertido en una persona de carne y de hueso, una deidad, viene a la tierra en forma de hombre para ofrecer vida eterna. Y esta vida eterna, la verdad que el único que la puede conectar es a través de Jesucristo. Amén. Ese es el único camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Y cuál vida? La vida eterna. Amén. Solamente a través de Él podemos llegar a Dios y tener la vida eterna. Entonces, escuchar aquí a Jesús decir que de Él depende, de que Él viene, ¿verdad?, es creer también no solo en su palabra, sino que también creer en Dios. Amén. Y al creer en su palabra, creemos en Dios y creemos en Jesús, ¿verdad? Porque Él dice: el que me envió, Dios le envió su Padre Celestial. Y así vemos que está unido en una sola persona, el Padre y el Hijo. Con un solo propósito, ambos son la verdad, el camino y la vida eterna. Amén. Entonces, ¿cuál es el camino que nosotros tenemos que elegir? A veces el camino ancho, el camino, ¿verdad?, sin riesgo, sin disciplina, sin obediencia, pero un camino de perdición, un camino de dolor. Amado Dios. Eso lo sabemos quienes nos hemos equivocado tantas veces. Pero una vez que hemos tenido un encuentro con Jesús, entendemos que nuestro camino es un camino angosto, de sacrificio, ¿verdad? Y un camino también de libertad, un camino sin riesgo, un camino de seguridad, Amén. Así es. porque el que cree en el Hijo obedece la palabra del Hijo y la palabra del Padre. Amén. Hoy día en lo que más creemos es en nosotros mismos, en nuestras capacidades. Tenemos una barrera que no permite que nuestro carácter se rompa y se humille ante Dios, porque pensamos de que Él nos va a transformar y nos va a quitar las cosas que tenemos. Y es por eso que hoy día muchas personas no se acercan a la iglesia, no quieren escuchar a líderes religiosos que también no tienen buen testimonio. Amén. Y es por eso que lo más importante es tener una conexión directa con Jesús a través de su palabra. Es importante leer la palabra, porque ahí es donde le vamos a conocer
porque vino. ¿Y a quién vino? Y en Juan 5, 24 al 27, dice, ¿verdad? De cierto, les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Señor. De cierto que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Amén. Y así le da la autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Jesús está saludando a los discípulos, ¿verdad? Ahí, y le está diciendo que solamente en Él hay la paz. Amén. Este podría ser un murmullo loco, ¿verdad? De que Él pueda decir de que solamente en Él hay vida eterna. Y es por eso que la fe en nosotros es tan importante. Porque a través de la fe nosotros podemos creer en su palabra. Creer en Dios y creer en Él. Y ahí no nos podemos encontrar en un lugar neutral. Que sí, nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Pero nosotros tenemos que dar el paso de fe. Porque ese paso de fe va a transformar nuestra vida y vamos a creer de que hay un lugar de esperanza. Amén. Que hay un lugar de consuelo para nosotros y que no solo está hablando de la vida eterna en el futuro, sino que podemos pasar este tiempo amargo, duro y de prueba, tomados de su mano. Amén. Muchas personas se sueltan de su mano porque por miedo, por vergüenza, ¿verdad? O porque el mundo de alguna forma los ha contaminado, dejan de asistir, dejan de leer, de orar, y eso les va quitando la fe, la confianza, y al final están en el mundo, como dice Amén. su palabra. Pero aquí el Señor está diciendo que escucha mi palabra y tu alma vivirá. Escucha mi mensaje y tu alma se va a restablecer. Vas a tener paz en tu corazón, vas a tener consuelo, porque el Señor te va a abrazar, te va a bendecir y va a sanar tu pena, tu tristeza. Muchas personas hoy día cargan tristeza y están solas en sus casas, solos a veces en sus trabajos, con la amargura, la tristeza de que alguien tal vez les ha dañado su corazón. Pero el Señor hoy día promete traer bendición a cada persona, porque dice que no vendrá condenación, más esa persona ha pasado de muerte a vida. Amén. A veces nosotros pensamos en esta muerte corporal, esta muerte carnal, pero el Señor está ofreciendo una muerte a nuestra antigua naturaleza. Y ya no pensar en quién éramos, Él quita la culpa de nosotros, de nuestra mente, y libera el alma y libera el espíritu. Señor mío. Y al liberar, ya somos libres en poder pensar y creer, porque el amor del Señor quita todo temor. El amor del Señor y nuestra fe quita toda atadura que nos haya tirado el enemigo en el tiempo. Y es por eso que dice que ha pasado de vida a muerte, de muerte a vida, ¿verdad? Esto es como cambiar de país, es como cambiar del lugar de residencia. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero a través de su poder nosotros podemos tener nueva vida. Amén. Un nuevo cambio, cambia nuestras estructuras, cambia nuestra forma de pensar, Señor. nuestra forma de actuar. Amén. El hombre que no conoce a Dios, su vida se apaga inexorablemente. Así es, Señor mío. Hay personas que tienen mucho dinero, tienen muchos bienes y no son felices. No tienen gozo porque están preocupados de cuidar sus bienes.
de que no se pierda su teléfono, de que no se pierda su dinero, sus cosas. Pero cuando tenemos nosotros los ojos y el alma y el espíritu puestos en Jesús, cambia nuestra vida. Amén. Salimos del imperio de la muerte y entramos en el imperio de la vida. Amén. Y es por eso que dice que los muertos oirán Amén. la voz de Dios. Y los que oyeren, esos vivirán. Entonces dice que va a haber un día que incluso los muertos oirán su voz. Amén. Van a oír su voz y serán levantados en vida otra vez. Eso solamente Dios lo puede hacer. Amén. Lo hizo con su Hijo y lo hará con nosotros. Así es. Esas son afirmaciones que como hombre nos cuesta entender, pero tenemos por fe que creer en su palabra, que Él nos da la vida eterna. Ninguno de nosotros puede tener vida por sí mismo. Ninguno de nosotros puede perdonarse a sí mismo ni quitar la culpa de nuestro pasado. Solamente el Señor lo puede hacer. Así es. Vemos ahí en Juan 20, del 19 en adelante, cuando Jesús se aparece a sus discípulos, ya Él había resucitado. Y dice del 19 en adelante, al atardecer de aquel día de la semana, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos. Y entró Jesús, y poniéndose en medio de ellos, los saludó, diciéndoles, la paz sea con ustedes. Dicho esto, le mostró sus manos y el costado, y al ver ellos a Jesús, los discípulos se alegraron. Y le dijo nuevamente, la paz sea con ustedes. Lo repitió, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen, sus pecados les serán perdonados. Y a quienes no se les perdonen, no les serán perdonados. Es importante que nosotros recibamos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos transforma por fe a creer. Y el Espíritu Santo es quien nos sana, nos restaura y nos levanta a cambiar nuestra antigua naturaleza en una nueva naturaleza. Amén. Y es ahí que por fe creemos de que tendremos vida eterna. Podremos sentir el perdón del Señor de nuestros pecados, Amén. ser pecadores redimidos, pecadores arrepentidos, Amén. para llegar al trono de la gracia de Dios. Amén. Y que el Señor nos restablezca con esta promesa, con esta tremenda esperanza de que tendremos vida eterna. Amén. Solo en Él hay vida eterna. No la podemos conseguir de ninguna otra manera. Jesús explica su deidad, Así es. su naturaleza santa, diciéndole a los líderes que solamente en Él hay vida eterna. Y así hoy día se lo dice a nosotros como iglesia, y que solamente en Él tendremos vida eterna. Padre, Hijo, una sola persona y el Espíritu Santo. Amén. Y lo vemos que está desde el principio, porque ahí en Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Querida iglesia, recibamos esta palabra con entusiasmo, con amor, con esperanza. Amén. Una palabra de consuelo, una palabra que sana, que restablece nuestra esperanza. Él es nuestro ángel de consuelo Amén. que baja hoy día a esta iglesia a decirnos, tienes vida eterna. Amén. Aparte de las pruebas, la dificultad, de los dolores, la desesperanza que puede haber en tu vida, los problemas de salud o tal vez un problema económico, una relación rota con algún familiar, pero conmigo tienes vida eterna. Amén. Esa es la gran
promesa que nos hace el Señor, y vamos a terminar este sermón con Juan 10 del 28 al 30, donde Jesús nos dice: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, Oh, Señor. ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar, porque el Padre y yo somos uno. Amén. Amén. Vamos a orar y dar gracias por la palabra. Amén. Incline sus ojitos. Padre amado, tu palabra ha sido exhortada en esta iglesia, tu iglesia, Señor. Le damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por tu promesa celestial, Señor, que la tomamos para nosotros, que es la vida eterna. Ahí está nuestra esperanza, Señor. Muchas gracias por lo que tú hiciste en esa cruz, porque viniste a quitar el pecado del mundo. Y nos sentimos perdonados, Señor, en el día de hoy. Gracias por tu sacrificio pascual ahí en ese madero, derramando tu sangre carmesí en ese lugar por nosotros los pecadores. Y ahora somos pecadores arrepentidos, Señor, y nos tomamos de tu promesa, de tu vida eterna. Muchas, muchas gracias, Señor, por tu sacrificio Amén. y perdón de pecados. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén. Amén y amén.